La vida está llena de momentos que nos ponen a prueba, instantes en los que sentimos que el peso del mundo está sobre nuestros hombros. ¿Quién no ha sentido alguna vez que el camino es demasiado empinado, que las fuerzas se agotan y que rendirse parece la única opción? Pero en esos momentos oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando descubrimos de qué estamos hechos. Es ahí donde nace la verdadera fuerza, esa que no se ve, pero que arde en lo más profundo de nuestro ser. Imagina a una persona de pie frente a un abismo, con el viento golpeando su rostro y el eco de sus propios miedos resonando en su mente. Todo le dice que no puede, que no vale la pena, que es mejor dar la vuelta. Pero, en lugar de retroceder, da un paso adelante. No porque no tenga miedo, sino porque ha decidido que su sueño vale más que cualquier obstáculo. Esa persona podría ser tú, podríamos ser todos nosotros. Esta es la historia de quienes, a pesar de las caídas, las lágrimas y los momentos de duda, se levantan una y otra vez, porque saben que el éxito no es para los más fuertes ni para los más rápidos, sino para aquellos que no se rinden y al final siempre llegan. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía Sofía, una joven con grandes sueños y un corazón lleno de esperanza. Desde niña, había soñado con ser una gran alpinista, conquistar las cimas más altas y demostrar que no hay barrera que no pueda ser superada. Pero la vida no había sido fácil para ella. Su familia apenas tenía lo necesario para sobrevivir y cada día era una lucha constante por salir adelante. Sofía pasaba las tardes mirando las montañas desde la ventana de su pequeña casa. Para ella, esas cimas representaban algo más que un desafío físico. Eran un símbolo de todo lo que quería alcanzar en la vida, pero, al mismo tiempo, eran un recordatorio de lo lejos que estaba de sus sueños. La gente del pueblo solía decirle que era mejor conformarse, que soñar tan alto solo traía decepciones. Las montañas no son para alguien como tú, le decían, pero Sofía no podía ignorar esa voz interna que le susurraba: tú puedes, solo tienes que intentarlo. Un día, mientras caminaba por el mercado, vio un cartel que anunciaba una competencia de alpinismo en la montaña más alta de la región. El premio era una beca para entrenar con los mejores alpinistas del país. Su corazón latió con fuerza. Sabía que esa era su oportunidad, pero también sabía que no sería fácil. No tenía el equipo necesario, ni la experiencia, ni el apoyo de nadie. Pero tenía algo que nadie podía quitarle: su determinación. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Sofía se sentó frente a la ventana y miró las estrellas. No sé cómo lo haré, pensó, pero voy a intentarlo. No importa cuántas veces caiga, no voy a rendirme. Y así, con esa promesa en su corazón, comenzó su preparación. El primer paso siempre es el más difícil, y para Sofía ese paso fue enfrentarse a sus propios miedos. Aunque su corazón estaba lleno de determinación, su mente no dejaba de recordarle todas las razones por las que no podría lograrlo. No tienes el equipo adecuado, no tienes experiencia. ¿Qué pasa si fallas y todos se burlan de ti? Esas voces internas eran como un eco constante que intentaba detenerla antes de siquiera comenzar. Pero Sofía decidió que no iba a escuchar esas dudas. Con lo poco que tenía, comenzó a prepararse. Usó unas viejas botas que su padre había dejado olvidadas en el armario y una mochila desgastada que había pertenecido a su hermano mayor. Cada mañana, antes de que el sol saliera, salía a correr por los senderos del pueblo, imaginando que estaba subiendo la montaña más alta. Cada paso era un pequeño triunfo, pero también un recordatorio de lo lejos que estaba de estar lista. El primer gran desafío llegó cuando intentó escalar una colina cercana para practicar. El terreno era empinado y resbaladizo, y sus botas, ya gastadas, no ofrecían el soporte necesario. Después de varias horas de esfuerzo, sus manos estaban llenas de raspones y sus piernas temblaban de cansancio. Cuando finalmente llegó a la cima, no sintió la victoria que había imaginado. En lugar de eso, sintió una profunda frustración. Si esto fue tan difícil, ¿cómo voy a enfrentar una montaña de verdad?, pensó mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas.
Esa noche, al regresar a casa, su madre la encontró sentada en la mesa de la cocina, con la mirada perdida. «¿Qué te pasa, hija?», le preguntó con ternura. Sofía, con la voz quebrada, le confesó sus dudas. «Tal vez todos tienen razón, mamá. Tal vez esto no es para mí. Tal vez estoy soñando demasiado alto». Su madre, una mujer que había enfrentado sus propias batallas en la vida, tomó las manos de Sofía y le dijo: «Hija, los sueños grandes siempre asustan, pero no se trata de no tener miedo, se trata de seguir adelante a pesar de él. Si esto es lo que realmente quieres, no dejes que nada ni nadie te detenga, ni siquiera tú misma». Esas palabras encendieron una chispa en el corazón de Sofía. Al día siguiente, decidió que no iba a rendirse, pero los desafíos no tardaron en aparecer nuevamente. En el pueblo, la gente comenzó a murmurar sobre sus intentos. «¿Has visto a Sofía? Cree que puede escalar una montaña con esas botas viejas», decían algunos. Otros se reían abiertamente de ella. «Es mejor que deje de perder el tiempo y se concentre en algo más realista», comentaban. Cada palabra era como una piedra que intentaba derribar su confianza. Sin embargo, Sofía aprendió a usar esas críticas como combustible. Cada vez que alguien dudaba de ella, se esforzaba el doble. Comenzó a buscar maneras de mejorar su entrenamiento. Vendió algunas cosas que ya no usaba para comprar una cuerda de escalada usada y un abrigo más resistente. También empezó a leer libros sobre alpinismo en la biblioteca del pueblo, aprendiendo técnicas y estrategias que podía aplicar en sus prácticas. Pero el mayor desafío no vino de los demás, sino de ella misma. Una tarde, mientras practicaba en una roca más alta y peligrosa, perdió el equilibrio y cayó varios metros. Aunque no sufrió heridas graves, el golpe la dejó aturdida y llena de miedo. Mientras estaba en el suelo, mirando el cielo, una sensación de derrota la invadió. «Tal vez esto es una señal de que no debería seguir», pensó. Pero entonces recordó las palabras de su madre. «No se trata de no tener miedo, se trata de seguir adelante a pesar de él». Con esfuerzo, se levantó y volvió a intentarlo. Esa caída no sería la última. En los días siguientes enfrentó más tropiezos, tanto físicos como emocionales. Hubo momentos en los que sintió que el peso de sus sueños era demasiado grande para cargarlo sola. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué había comenzado. No se trataba solo de escalar una montaña. Se trataba de demostrar que era capaz de superar cualquier obstáculo, de demostrar que, aunque el camino fuera difícil, valía la pena luchar por lo que amaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Poco a poco, Sofía comenzó a notar pequeños avances. Su resistencia mejoró, sus manos se hicieron más fuertes y su confianza creció. Pero los desafíos seguían ahí, recordándole constantemente que el camino hacia sus sueños no sería fácil. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Ahora sabía que, aunque cayera 1000 veces, siempre se levantaría. Porque quien no se rinde, siempre llega. El amanecer en el pueblo siempre traía consigo un aire fresco y un cielo teñido de colores cálidos. Para Sofía, cada nuevo día era una oportunidad para acercarse un poco más a su meta. Aunque los desafíos seguían presentes, algo en su interior había cambiado. Ya no veía los obstáculos como barreras insuperables, sino como escalones que la llevarían a la cima. Su determinación era más fuerte que nunca, y con cada paso que daba, sentía que estaba construyendo una versión más fuerte de sí misma. Una mañana, mientras entrenaba en una colina cercana, conoció a un hombre mayor que observaba su esfuerzo desde la distancia. Era don Emilio, un alpinista retirado que había escalado algunas de las montañas más altas del país en su juventud. Intrigado por la dedicación de Sofía, se acercó y le dijo: «He visto cómo entrenas todos los días. Tienes el corazón de una verdadera alpinista, pero necesitas más que eso para conquistar una montaña. ¿Te gustaría que te enseñe lo que he aprendido en mis años de experiencia?» Sofía no podía creer lo que escuchaba. La ayuda de alguien con tanta experiencia era justo lo que necesitaba.
Con humildad y gratitud, aceptó la oferta de don Emilio. A partir de ese día, él se convirtió en su mentor. Le enseñó técnicas de escalada, cómo leer el terreno, cómo manejar el equipo y, lo más importante, cómo mantener la calma en situaciones de peligro. La montaña no perdona los errores, le decía, pero si la respetas y aprendes a escucharla, te mostrará el camino. El entrenamiento con don Emilio no fue fácil. Había días en los que Sofía sentía que no podía más, que su cuerpo y su mente estaban al límite. Pero cada vez que pensaba en rendirse, don Emilio le recordaba: el verdadero alpinista no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Esas palabras se convirtieron en su mantra, en la fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar cambios significativos en sí misma. Su cuerpo se volvió más fuerte, sus movimientos más precisos y su mente más enfocada. Pero lo más importante fue el cambio interno. Había aprendido a confiar en sí misma, a creer que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Cada vez que miraba las montañas desde la ventana de su casa, ya no las veía como un sueño inalcanzable, sino como un objetivo que estaba cada vez más cerca. Sin embargo, la vida tenía preparado un nuevo desafío para ella. Unos días antes de la competencia, una fuerte tormenta azotó el pueblo, causando daños en varias casas, incluida la de Sofía. Su familia perdió gran parte de sus pertenencias y el poco dinero que habían ahorrado tuvo que ser usado para reparar los daños. Sofía sabía que no podía pedirles más apoyo, pero también sabía que no podía rendirse. He llegado demasiado lejos para detenerme ahora, pensó. Con la ayuda de don Emilio, organizó una pequeña venta de comida en el pueblo para recaudar fondos. Aunque al principio dudaba de que la gente la apoyara, se sorprendió al ver cómo muchos vecinos, incluso aquellos que antes la habían criticado, se acercaron para ayudar. «Tal vez no creíamos en ti al principio», le dijo una vecina, «pero ahora vemos cuánto te esfuerzas y queremos que logres tu sueño». Ese gesto de solidaridad llenó el corazón de Sofía de gratitud y renovó su determinación. Finalmente, llegó el día de la competencia. La montaña que debía escalar era imponente, con picos cubiertos de nieve y senderos empinados que parecían desafiar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlos. Mientras se preparaba para comenzar, recordó todas las veces que había dudado de sí misma, todas las caídas, las lágrimas y los momentos de frustración. Pero también recordó cómo había superado cada uno de esos momentos, cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. La competencia comenzó y Sofía puso en práctica todo lo que había aprendido. Cada paso era un desafío, cada roca un obstáculo que debía superar. Hubo momentos en los que sintió que sus fuerzas flaqueaban, pero cada vez que eso sucedía, recordaba las palabras de don Emilio: «La montaña no perdona los errores, pero siempre recompensa a quienes no se rinden». Esas palabras la impulsaron a seguir adelante, a dar un paso más, incluso cuando parecía que no podía. A medida que ascendía, comenzó a notar algo que nunca había visto antes: la belleza de la montaña. No solo era un desafío físico, sino también un recordatorio de la grandeza de la naturaleza y de la capacidad humana para superarse. Cada vez que miraba hacia abajo y veía lo lejos que había llegado, sentía una mezcla de orgullo y humildad. «Esto es por lo que he luchado», pensó, «y no voy a detenerme ahora». Cuando finalmente llegó a la cima, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Sofía se detuvo por un momento, respirando profundamente y dejando que la emoción la invadiera. Había logrado lo que muchos decían que era imposible. Había demostrado que con esfuerzo, determinación y un corazón lleno de sueños, cualquier meta podía ser alcanzada. Pero más que la victoria, lo que realmente importaba era la transformación que había experimentado. Ya no era la misma joven insegura que miraba las montañas desde la ventana de su casa. Ahora era una alpinista, una luchadora, alguien que había aprendido que, aunque el camino sea difícil, quien no se rinde siempre llega.
El aire en la cima de la montaña era frío y cortante, pero para Sofía nunca había sentido algo tan cálido como la sensación de haber llegado hasta allí. Sin embargo, la competencia aún no había terminado. El ascenso era solo la mitad del desafío. El descenso, con sus peligros ocultos y su exigencia física, era la prueba final. Mientras miraba el camino que debía recorrer para regresar, sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que cualquier error podría costarle todo lo que había logrado hasta ese momento. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la luz dorada se transformaba en sombras alargadas que cubrían el terreno. Sofía ajustó su equipo, respiró profundamente y comenzó el descenso. Cada paso requería concentración absoluta. Las rocas estaban resbaladizas por la nieve derretida y el viento soplaba con fuerza, amenazando con desequilibrarla. Pero en su mente, una sola frase resonaba: quien no se rinde siempre llega. A mitad del camino, un grito rompió el silencio de la montaña. Uno de los competidores, que iba a unos metros delante de ella, había perdido el equilibrio y caído en una grieta. Sofía se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. Podía ver al hombre aferrándose a una roca, luchando por no caer más profundo. Miró a su alrededor, buscando ayuda, pero no había nadie cerca. En ese momento, tuvo que tomar una decisión: seguir adelante y asegurar su lugar en la competencia, o detenerse para ayudar a alguien que lo necesitaba. Sin dudarlo, Sofía dejó su mochila en el suelo, aseguró su cuerda a una roca cercana y descendió cuidadosamente hacia la grieta. «¡Aguanta, voy a ayudarte!», gritó mientras se acercaba al hombre. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la adrenalina que corría por su cuerpo. Cuando finalmente llegó a él, le extendió la mano y con todas sus fuerzas lo ayudó a subir. Fue un esfuerzo agotador, pero juntos lograron salir de la grieta. El hombre, aún jadeando, la miró con gratitud. «Gracias», dijo con la voz entrecortada. «No sé qué habría hecho sin ti». Sofía sonrió, aunque su cuerpo estaba exhausto. «No podía dejarte atrás», respondió. «La montaña es un desafío, pero nadie debería enfrentarlo solo». El tiempo que había perdido ayudando al competidor significaba que ahora estaba en desventaja. Los otros participantes ya estaban más adelante, y las probabilidades de ganar la competencia eran mínimas. Pero mientras retomaba su camino, algo dentro de ella le decía que había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de ganar, se trataba de demostrar quién era y de mantenerse fiel a sus valores. El descenso continuó y la oscuridad comenzó a envolver la montaña. Sofía encendió su linterna frontal, iluminando el camino estrecho frente a ella. Cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado, no solo en la competencia, sino en su vida. Recordó todas las veces que había caído, todas las veces que había dudado de sí misma, y cómo, a pesar de todo, siempre había encontrado la fuerza para levantarse. Finalmente, después de horas de esfuerzo, llegó al campamento base, donde los organizadores y otros competidores la esperaban. Aunque no fue la primera en cruzar la línea, su llegada fue recibida con aplausos y vítores. Don Emilio, que había estado observando desde el campamento, se acercó a ella con una sonrisa orgullosa. «Lo lograste, Sofía», dijo mientras la abrazaba. «No solo llegaste a la cima, sino que demostraste que el verdadero éxito no se mide por el tiempo, sino por el corazón». Los jueces de la competencia, impresionados por su valentía y su espíritu de equipo, decidieron otorgarle un reconocimiento especial. Aunque no ganó el primer lugar, recibió la beca para entrenar con los mejores alpinistas del país. Para Sofía, ese momento fue la culminación de todo su esfuerzo, pero también el comienzo de una nueva etapa en su vida. Mientras se sentaba junto a la fogata esa noche, mirando las estrellas que brillaban en el cielo despejado, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su viaje. La montaña le había enseñado que el verdadero desafío no estaba en el terreno, sino en la mente y el corazón. Había aprendido que el miedo y las dudas son parte del camino,
pero que la perseverancia y la determinación siempre encuentran la manera de superar cualquier obstáculo. Sofía sabía que este no era el final de su historia. Había muchas más montañas por escalar, muchos más desafíos por enfrentar, pero ahora tenía la certeza de que, sin importar lo difícil que fuera el camino, siempre encontraría la manera de seguir adelante. Porque había descubierto que la clave no estaba en nunca caer, sino en nunca rendirse. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el viento susurraba entre los árboles, Sofía cerró los ojos y sonrió. Había llegado lejos, más lejos de lo que alguna vez había imaginado, y sabía con cada fibra de su ser que esto era solo el comienzo, porque quien no se rinde siempre llega. El amanecer en la montaña siempre tiene algo mágico. Los primeros rayos del sol iluminan el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, como si la naturaleza misma celebrara la llegada de un nuevo día. Para Sofía, ese amanecer no solo marcaba el final de una competencia, sino el inicio de una nueva etapa en su vida. Sentada en una roca, con el viento acariciando su rostro y el eco de sus pensamientos resonando en su mente, reflexionó sobre todo lo que había vivido para llegar hasta allí. La montaña le había enseñado lecciones que nunca olvidaría. Había aprendido que los sueños no se alcanzan de la noche a la mañana, que cada paso, por pequeño que parezca, es un avance hacia la meta. Había entendido que el verdadero enemigo no eran las rocas resbaladizas ni el frío cortante, sino las dudas y los miedos que intentan detenernos. Pero, sobre todo, había descubierto que la fuerza más poderosa no viene de los músculos, sino del corazón. Mientras observaba el paisaje, recordó las palabras de don Emilio. La montaña no perdona los errores, pero siempre recompensa a quienes la respetan y no se rinden. Ahora entendía el verdadero significado de esas palabras. La montaña no solo era un desafío físico, sino un espejo que reflejaba nuestras fortalezas y debilidades, un lugar donde enfrentamos nuestras propias limitaciones y descubrimos de qué estamos hechos. Sofía sabía que su historia no era única. En cada rincón del mundo había personas enfrentando sus propias montañas, luchando contra sus propios miedos y desafíos. Algunos estaban escalando cimas físicas, mientras que otros enfrentaban batallas internas, superar una pérdida, perseguir un sueño, reconstruir sus vidas después de una caída. Y aunque cada camino era diferente, había algo que todos compartían: la capacidad de levantarse una y otra vez, de seguir adelante a pesar de las dificultades. Con esa idea en mente, Sofía decidió que quería compartir su experiencia con otros, no para presumir de sus logros, sino para inspirar a quienes, como ella, alguna vez habían dudado de sí mismos. Quería que su historia fuera un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena luchar por lo que amamos, porque al final no se trata solo de llegar a la cima, sino de todo lo que aprendemos y vivimos en el proceso. Cuando regresó al pueblo, fue recibida como una heroína. Las personas que antes habían dudado de ella ahora la miraban con admiración y respeto. Pero para Sofía, el verdadero triunfo no estaba en los aplausos ni en los reconocimientos, sino en saber que había demostrado, primero a sí misma y luego a los demás, que los límites solo existen en nuestra mente. Con el tiempo, Sofía comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades, compartiendo su historia y animando a otros a perseguir sus sueños. En cada lugar que visitaba, veía rostros llenos de esperanza, personas que al escucharla se daban cuenta de que también eran capaces de superar sus propios desafíos. No importa cuántas veces caigas, les decía, lo importante es que siempre te levantes, porque quien no se rinde siempre llega. Su mensaje resonó especialmente entre los jóvenes, quienes veían en ella un ejemplo de perseverancia y valentía. Muchos de ellos comenzaron a perseguir sus propios sueños, inspirados por la historia de Sofía. Algunos querían ser artistas, otros científicos, otros deportistas, pero todos compartían una misma convicción, que, con esfuerzo y determinación, cualquier meta era alcanzable. Años después, Sofía logró escalar algunas de las montañas más altas del mundo.
Cada expedición era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para crecer y aprender. Pero a pesar de sus logros, nunca olvidó sus raíces ni las lecciones que había aprendido en su primera montaña. Siempre llevaba consigo el recuerdo de su pueblo, de su familia, de don Emilio y de todas las personas que la habían apoyado en su camino. En una de sus últimas expediciones, mientras estaba en la cima de una montaña en los Andes, escribió en su diario: «La vida es como una montaña. Habrá momentos en los que el camino sea empinado y difícil, en los que sientas que no puedes más. Pero si sigues adelante, si confías en ti mismo y en tu capacidad para superar cualquier obstáculo, descubrirás que la vista desde la cima vale cada esfuerzo. Y lo más importante, entenderás que el verdadero éxito no está en llegar primero, sino en no rendirte nunca». Ese mensaje simple pero poderoso se convirtió en el legado de Sofía. Su historia fue contada en libros, documentales y conferencias, inspirando a miles de personas en todo el mundo. Pero para ella, el mayor logro no estaba en la fama ni en los reconocimientos, sino en saber que había tocado la vida de otros, que había sembrado una semilla de esperanza en quienes más la necesitaban. Hoy, cuando alguien le pregunta cuál es el secreto de su éxito, Sofía sonríe y responde: «No hay secretos, solo tienes que creer en ti mismo, trabajar duro y nunca rendirte, porque al final, quien no se rinde, siempre llega». Y así, la historia de Sofía se convirtió en un recordatorio eterno de que, aunque el camino sea difícil y esté lleno de desafíos, siempre vale la pena seguir adelante. Porque la vida, como la montaña, recompensa a quienes tienen el valor de enfrentarla con el corazón lleno de sueños y la determinación de no rendirse jamás. ¿Qué te pareció esta historia? Queremos saber tu opinión. Cuéntanos en los comentarios qué parte te inspiró más y desde dónde nos estás leyendo. Tu experiencia y perspectiva pueden motivar a otros a seguir adelante en sus propias montañas. Comparte tu voz con nosotros.